En las oscuras montañas de los Cárpatos, donde la niebla cubre los ecos del pasado, nació un hombre cuya leyenda desafiaría el tiempo y la razón. Vlad el Empalador, un príncipe cuyo nombre retumbó en Europa como un trueno y cuyo reinado estuvo marcado por la sangre, el hierro y el terror. ¿Un hombre o un monstruo? Aquí estoy. He vuelto. Malagradecidos, traidores y cobardes. Les cobraré con sangre. Malditos. Sus almas me pertenecen. Con cada estaca que clavó, con cada vida que arrancó, forjó su imperio. Uno donde el miedo reinaba sobre todo y todos. Sus enemigos temían más la llegada de su sombra que a la muerte misma. En sus ojos ardía la furia de un dragón, el Empalador. Pero el mundo no lo recuerda solo por su brutalidad. Hoy, muchos lo conocen como Drácula, el nombre que se convirtió en mito, en historia de terror, en leyenda literaria. ¿Quién fue realmente Drácula? ¿El hombre cuya sangre marcó la historia? ¿O simplemente un monstruo fabricado por las sombras? Desvelaremos la verdad que pocos osaron contar. Sus batallas, sus traiciones, su regreso del abismo. Vlad Draculae, el hombre detrás del mito de Drácula. Prepárate para adentrarte en la historia de un hombre que fue mucho más que un vampiro de ficción, que se convirtió en la pesadilla de su tiempo. ¿Estás listo para conocer la verdadera historia? Historias comprobadas. Las sombras de los Cárpatos se alargaban como garras sobre la tierra de Valaquia, una región desgarrada por traiciones, invasiones y sangre. En un rincón olvidado por la misericordia y gobernado por la ley de la espada, nació un príncipe destinado a convertirse en leyenda. Su nombre, Vlad. Su linaje, el del dragón. Su legado, el del miedo encarnado. Vlad el Empalador nació en noviembre del año 1431, en la ciudad de Sighisoara, en el corazón de Transilvania. Era hijo de Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una hermandad cristiana creada para defender a Europa de la amenaza otomana. Esta orden daría a Vlad su título, Draculea, hijo del dragón, que siglos más tarde resonaría con otro significado mucho más oscuro. Desde el principio, la vida de Vlad estuvo marcada por el conflicto. Su padre, atrapado entre los intereses de Hungría y los crecientes dominios del Imperio Otomano, juró lealtad a ambos, pero confiaba en ninguno. En 1442, como parte de una estrategia política, Vlad II entregó a sus dos hijos menores, Vlad y su hermano Radu, como rehenes al sultán Murad II. Era una garantía de obediencia y una sentencia silenciosa de transformación. En la corte otomana, Vlad vivió su infancia entre los muros de Gallipoli y Edirne. Observó, aprendió y resistió. Fue testigo de castigos crueles, estrategias militares despiadadas y el cálculo implacable del poder. Mientras su hermano Radu se adaptó, ganándose el favor de los turcos e incluso del joven Mehmed II, Vlad endureció su corazón. Juró que, algún día, volvería a su tierra no como víctima, sino como un azote. En esos años de cautiverio, recibió una educación excepcional: matemáticas, idiomas, literatura, estrategia militar. Pero también conoció la tortura, la disciplina y la traición. Todo lo que haría de él un futuro gobernante temido. Cuando en 1447 su padre fue asesinado por los boyardos de Valaquia, la nobleza local, y su hermano mayor Mircha, enterrado vivo, Vlad comprendió que no había retorno. La sangre debía responderse con sangre. El niño prisionero de ayer renacía como una tormenta contenida, esperando el momento de desatarse. Y ese momento llegaría muy pronto.
A finales de 1448, la oportunidad se presentó como un filo abierto. Hungría y el Imperio Otomano, eternos rivales por el control de los Balcanes, abrían una grieta en el destino de Valaquia. Vlad, ahora de 17 años, fue liberado por los turcos con una misión clara: reclamar el trono de su padre asesinado, pero como vasallo del sultán. En el vacío de poder dejado por la caída de los anteriores voivodas, Vlad cruzó el Danubio con un pequeño contingente de soldados otomanos y reclamó el principado por la fuerza. Fue breve, apenas unas semanas en el poder, pero fue suficiente para anunciar al mundo que el hijo del dragón había regresado y que no perdonaría. Derrotado por las fuerzas de Vladislav II, aliado de los húngaros, Vlad se retiró a Moldavia, buscando refugio bajo la protección de su primo, Esteban el Grande. No era una derrota total, era parte de una metamorfosis. Durante años, tejió alianzas, estudió la política de sus enemigos y esperó como un depredador paciente. En 1456, con los Balcanes ardiendo bajo la presión otomana y las intrigas europeas alcanzando su punto máximo, Vlad vio su momento. Con el respaldo del poderoso regente húngaro Juan Hunyadi, Vlad regresó a Valaquia no como un enviado, sino como un conquistador decidido. En una feroz campaña, derrotó y mató a Vladislav II en combate singular. Así comenzaba su segundo reinado, no como un joven que reclamaba justicia, sino como un gobernante moldeado por la traición, la humillación y la sangre. Desde el principio, Vlad supo que para gobernar Valaquia tenía que aplastar la raíz de su inestabilidad: los boyardos, aquellos nobles que habían traicionado a su padre y asesinado a su hermano, aquellos que manejaban el trono como un juguete de sus intereses. En la Pascua de 1457, Vlad invitó a cientos de boyardos a su corte en Targoviste. Vestidos con sus mejores ropajes, comieron y bebieron en un banquete espléndido. Pero cuando la celebración alcanzó su clímax, Vlad dio la orden. Los jóvenes fueron ejecutados sin juicio. Los ancianos y sus familias, forzados a marchar cientos de kilómetros hasta Poenari, donde serían esclavizados en la construcción de su castillo. Muchos murieron en el camino, otros desfallecieron bajo el peso de las piedras. Así se construía su trono, sobre ruinas humanas. Pero esto era solo el principio. El segundo reinado de Vlad Drácula no fue un gobierno, fue una purga, una cruzada de terror justificada, según él, por la corrupción de los nobles, la traición de sus aliados y la sombra cada vez más cercana del Imperio Otomano. Él no deseaba un trono, deseaba un reino limpio, aunque tuviera que lavarlo en sangre. En 1461, el sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, envió emisarios a Valaquia para exigir su misión. Al recibirlos, Vlad les exigió quitarse el turbante ante él en señal de respeto. Los emisarios se negaron, diciendo que era una tradición islámica no descubrirse ante ningún mortal. Vlad, con una sonrisa helada, ordenó clavarles los turbantes al cráneo con clavos de hierro, como tributo eterno a su devoción. El mensaje fue claro: Valaquia no se arrodillaría, pero el conflicto era inevitable. En el invierno de 1461 a 1462, Vlad cruzó el Danubio con su ejército y arrasó más de 20 fortalezas otomanas. No dejó nada vivo. Quienes no morían por la espada eran empalados. Quienes no eran empalados ardían. Los sobrevivientes regresaban a Estambul con historias de una crueldad que no parecía humana. El terror era su arma y el empalamiento su firma.
Historias comprobadas.